Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Permíteme invitarte a estudiar la palabra de Dios. En esta hora vamos a mirar el mensaje del segundo ángel. Si deseas ver los otros mensajes, temas que tienen que ver con el mensaje del primer ángel, el tercer ángel, el juicio investigador, puedes ingresar en esta página donde podrás ver y disfrutar de esta temática de verdad presente para nuestro tiempo. De paso, quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a que sigas esta página para que este mensaje de verdad presente pueda llegar a muchas más personas y de esta manera el Evangelio pueda llegar a muchos rincones de la tierra donde jamás personalmente podremos llegar. Sin más que decir, ahora sí, te invito a estudiar el mensaje del segundo ángel. Vamos a la Biblia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el verso 8 dice lo siguiente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Notemos que la primera parte del verso dice dos veces, ha caído Babilonia, lo cual puedo formular la siguiente pregunta. ¿Babilonia ya cayó? ¿Ya cayó Babilonia? La respuesta es sí, ya cayó Babilonia. Pero quiero invitarte a ver algo más. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista en cuanto a este texto. Mira lo que dice. Este hecho nos obliga a considerar esta caída como progresiva y también acumulativa. Es decir, lo que el comentario bíblico adventista está diciendo, no solo que Babilonia cayó, sino que sigue cayendo, ya que el texto dice que su caída es progresiva, es acumulativa. En pocas palabras, Babilonia viene en un descenso, viene cayendo. ¿Y sabes por qué el comentario lo plantea de esa manera? Porque aunque Babilonia ya cayó, de eso no quedan dudas, Babilonia está presente y está enseñando doctrinas de demonios, está enseñando errores. Es por eso que su caída es progresiva. Babilonia cayó doctrinalmente, Babilonia cayó bíblicamente, Babilonia cayó moralmente. Significa entonces que su apostasía va a aumentar. Y otra de las razones por la cual el comentario dice que Babilonia viene cayendo es porque su destrucción está en el futuro. Su destrucción está en el futuro cuando uno de los 7 ángeles que tiene una de las 7 copas de la ira de Dios la destruya. Esta enseñanza aparece en el tema que tiene que ver con las 7 postreras plagas. Ahora comprendes por qué se dice que Babilonia viene cayendo. Primero, porque está presente enseñando doctrinas de demonios. Y segundo, porque su destrucción está en el futuro. Y cuando ya se dé su destrucción, entonces allí puede decirse que su caída ya es total, porque ha sido destruida. Mientras tanto, está presente, está vigente, enseñando errores. Mira lo que dijo Elena White conforme a este asunto. Ella dijo lo siguiente, hablando no solo de Babilonia, sino también de las otras denominaciones que la Biblia las llama hijas y que de paso enseñan lo mismo. Tuvieron el mismo problema. Mira lo que dice.
Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del advenimiento, del mensaje del primer ángel. Aquí quiero hacer un alto. Aquí nos está hablando de un grupo de iglesias que rechazaron el mensaje del primer ángel. ¿Y de qué habla el mensaje del primer ángel? El mensaje del primer ángel habla del juicio investigador. Ahora, si usted se da cuenta, las iglesias protestantes no enseñan este mensaje. El mensaje del primer ángel también habla de una conexión directa con la observancia del sábado. En pocas palabras, el mensaje del primer ángel enseña también que el sábado está vigente. Es decir, que todas las iglesias que enseñan que el sábado ya no hay que guardarlo son iglesias que cayeron, según Elena de White. Es decir, cayeron doctrinalmente y cayeron también moralmente. Pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Mira, el movimiento protestante también enseña que cuando una persona ha sido mala y desciende al sepulcro, ésta va directamente al infierno para vivir en lugares de tormentos. Pero tal concepto es un error. Aquello no lo presenta la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice es que los muertos nada saben y no tienen más paga porque su memoria ha sido puesta en el olvido. En pocas palabras, no existe el tormento eterno. Lo que existe es un breve descanso, especialmente para aquellos que le entregaron en vida su corazón a Cristo Jesús. Y cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, viene a resucitarlos. Pero si aquellos que hoy están durmiendo, pero descansaron en una actitud de rebelión a Dios, ellos están en el descanso. Ellos no están en lugares de tormentos. Pero cuando Cristo venga por tercera vez, porque la Biblia habla de una tercera venida, cuando Cristo venga viene a resucitarlos, pero para destruirlos eternamente. Esta es la diferencia entre una doctrina que tiene que ver con el estado de los muertos y un error teológico que muchos presentan acerca de la inmortalidad del alma. En esta vida, los únicos que tienen inmortalidad es toda la plenitud de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos mortales. Ahora notas la diferencia doctrinal que presenta el movimiento protestante y lo que presenta la palabra de Dios. Y todas las iglesias que rechazan la verdad establecida en la palabra de Dios se constituyen en Babilonia, se constituyen en movimientos caídos. Vamos a continuar. Mira lo que dice la hermana White. Sin embargo, aún no puede decirse, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado a beber a todas las naciones. Mira, es que este sistema, su mensaje todavía no le ha llegado a todas las naciones. Es por eso también que su apostasía no está en toda su plenitud, porque mucha gente tiene que conocer todavía lo que este sistema enseña, sus falsas doctrinas, y cuando esto suceda, su apostasía será mayor. Aunque claro, nosotros debemos presentar la verdad bíblica. ¿Cómo es posible que un mensaje de error tenga mayor alcance que el mensaje de la verdad bíblica? ¿Sabes a qué se debe esto? Porque muchos atalayas están en silencio.
Muchos no están hablando temas de verdad presente, no están enseñando lo que dice la palabra de Dios, la verdad pura que presenta la Biblia. Ahora vamos a hablar un poco de su origen. Y yo sé que todos sabemos que Babilonia viene de Babel. ¿Tú recuerdas Génesis 10:10? Mira, Babilonia fue fundada por Nimrod. Eso dice Génesis 10:10. La ciudad fue desde el principio emblema de incredulidad en cuanto al verdadero Dios y desafiaron su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que el pueblo pueda esparcirse en toda la tierra. Pero, ¿qué decidió Nimrod y sus seguidores? Es agruparse en un solo lugar. Y el texto, el verso 4 de Génesis 11 dice que ellos decidieron hacer una torre por si acaso Dios decida esparcirnos. Pero si esa era la voluntad de Dios, que el pueblo de Dios tenía que esparcirse, por lo tanto ellos están o estuvieron en rebelión. Y desde allí viene Babel. La orden era que todos sean esparcidos por toda la tierra. Ahora, hablemos de la Babilonia de Nabucodonosor. Dice acá, Nabucodonosor reconstruyó a Babilonia. Esta llegó a ser una de las maravillas del mundo antiguo. El plan de su reino era que fuera universal y eterno. Este fue el deseo de Nabucodonosor, que su reino sea eterno. Pero Dios había determinado otra cosa. Si usted va a la Escritura, si usted va a Daniel capítulo 2, allí podemos ver que Dios le envía un sueño. Este sueño es el sueño de la imagen de diferentes metales. Nabucodonosor soñó y Dios le hizo que se olvidara del sueño. Luego llegó Daniel, interpretó el sueño y Daniel le dijo al rey que su reino iba a perecer, que después de su reino se iban a levantar otros reinos. En pocas palabras, lo que Daniel le dijo era que su reino no era eterno. Pero si usted va a Daniel capítulo 3, usted puede ver a un rey que no acepta la voluntad. ¿Por qué? Porque él levanta una imagen toda de oro para demostrarle a Dios que no es así, que su reino era eterno o que iba a ser eterno. Pero todos sabemos que en el reinado de Nabonido con Belsasar, Babilonia cayó y surgió un nuevo imperio que fue de los medos y los persas. Muy bien. Pero Dios humilló a Nabucodonosor con una dramática serie de acontecimientos y sometió su voluntad, pero sus sucesores se negaron a humillarse delante de Dios. Bueno, nosotros sabemos que la historia registra que Nabucodonosor, aunque en un momento dado deseó que su reino fuese eterno, dice que Dios logró alcanzarlo. Él se salvó, pero sus sucesores no. En el caso de Nabonido, en el caso de Belsasar, ellos no. Y es allí donde se da la caída de Babilonia. Ahora, yo quiero llevarte a un pensamiento solemne. Mira, con la siguiente pregunta. ¿De dónde el autor bíblico dice que Roma es Babilonia? Se puede entender o se puede mencionar, se puede decir que Babilonia es Babel. O se puede decir que Babilonia es la Babilonia de Nabucodonosor, que de paso significa confusión. Pero después que cae Babilonia, llegan los medos y los persas. ¿Usted escuchó a alguien decir sobre Media y Persia que ellos son Babilonia?
La verdad es que no. Después de Media y Persia llegó el imperio de Alejandro. ¿Usted ha escuchado a alguien decir que Grecia era Babilonia? No. Pero cuando el imperio de Alejandro cae, cuando se divide en 4 reinos y posterior a esto surge un nuevo poder, un nuevo reino que es el reino de Roma, cuando hablamos de Roma ya se lo conoce con el nombre críptico de Babilonia. Cuando se habla de Roma, se habla de Babilonia. Cuando se habla de la Roma mística, dígase así, ¿se habla de quién? Se habla de Babilonia. Cuando se habla de Roma espiritual, ¿se habla de qué? Se habla de Babilonia. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cuando se habla de Roma se la llama Babilonia? ¿Por qué? Mira, te voy a leer algo. Así como habían sufrido bajo Babilonia, los cristianos también sufrieron repetidas persecuciones en manos de Roma. Es decir, que hay una similitud entre lo que hizo Babilonia y lo que hizo Roma. Mira, Babilonia sitió a Jerusalén. Roma también sitió a Jerusalén. Jerusalén pagó impuestos a Babilonia. También le tocó pagar impuestos a Roma. Babilonia persiguió a Jerusalén. Roma también persiguió a Jerusalén. Dios quiso alcanzar a Babilonia, pero no lo permitió. Lo mismo sucedió con Roma. Dios quiso alcanzar a Roma, pero no lo permitió. Es decir, que la apostasía de Babilonia es la misma apostasía de Roma. Y es por eso que se la conoce con el nombre críptico de Babilonia. A fines del siglo I, los cristianos ya se referían a la ciudad y al imperio romano con el nombre críptico de Babilonia. Ahora, mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí Pablo saluda a una iglesia que dice que está en Babilonia. ¿Cómo entender este texto? Mira, hay muchos comentarios en cuanto a este texto. De hecho, hay un debate, pero el que nos interesa a nosotros es el que dicen los comentaristas adventistas. Ellos dicen, los comentadores concuerdan en general que Pedro usa el término Babilonia como una velada referencia a Roma. El escritor de la Mizrat Rabat judío en el comentario de Cantares 1.6 dice, en lugar de Roma la llamaron Babilonia. Ahora, la expresión Babilonia no fue inventada por el adventismo. Es que yo sé que a nosotros nos acusan de meternos con el sistema católico romano. No, no es nuestra función. Nuestra función es enseñar la palabra de Dios, la verdad pura. Y si un sistema no presenta la verdad pura, pues entonces aquí está nuestra iglesia para aclarar la verdad, independientemente de la denominación que provenga. Es que necesitamos entender la verdad de la palabra de Dios como está escrita. Nosotros no atacamos denominaciones, no. Ese no es el concepto de nuestra iglesia, sino la iglesia ataca es específicamente el error, no iglesias. Ahora, mira lo que dicen los valdenses. Los valdenses declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis.
En Apocalipsis 17:5, ahí aparece un sistema que todos concuerdan que es la Iglesia católica romana, es decir, dentro del ámbito espiritual, pero la misma Biblia la da a conocer como Babilonia. Entonces no es algo que nuestra iglesia se inventó. Los valdenses señalan al sistema católico romano como Babilonia. Ahora, J.N. Andrews afirmó algo interesante. Mira, Andrews afirmó en mayo de 1851 que toda la cristiandad corrupta, incluida la iglesia papal, son parte de Babilonia. J.N. Andrews le envió una carta a inicios de 1854 a Jaime Huay, afirmando que Babilonia abarcan a todos los organismos religiosos corruptos que ya existían y que existen en el presente, unidos con el mundo y sustentados por el poder civil, trazando las raíces de la Babilonia mística. Andrews colocó bajo esa categoría las iglesias corruptas, judías y papal, y como también el gran conglomerado de iglesias protestantes. Mira, una de las características que define a una iglesia caída es que ésta se convierta en una iglesia estatal. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es una iglesia estatal? Es una iglesia que es sustentada por el Estado, que está unida al Estado. Eso es una iglesia estatal. Y el gran conglomerado de iglesias protestantes son iglesias estatales, que están unidas al Estado y que son financiadas por el Estado. Y claro, si el Estado te financia, entonces tienes que hacer lo que el Estado te dice, no lo que la Biblia dice. Ahí está la gran diferencia. En 1868, Jaime Huay dijo: Babilonia son todos los sistemas falsos y corruptos de la cristiandad, incluidos las iglesias romanas, griegas y protestantes. La opinión de Jaime Huay fue influyente en la unificación de los adventistas del séptimo día en relación a la visión de que Babilonia incluye las iglesias católica romana y las iglesias protestantes. Aquí. Ahora, hablando un poco de Babilonia, mira, en Apocalipsis 18, en el verso 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. El mensaje acá es claro. ¿Cuál es el mensaje claro? Salid de ella, pueblo mío. Y si el pueblo de Dios no sale de los sistemas caídos, ¿qué va a suceder con ellos? Van a participar de las 7 postreras plagas que Dios enviará en el futuro. Es por eso que usted no puede darse el lujo de decirle a alguien: mira, si no puedes ir a nuestra iglesia, por lo menos anda a la que está allá en la esquina, la que está en la otra cuadra, la que está allá. ¿Qué hace un adventista enviando a las personas a los sistemas caídos? ¿Sí te das cuenta que muchos enseñan el evangelio errado? Y yo he visto personas haciendo esto. No, esto no hay que hacerlo. Porque el mensaje es que todas las personas deben salir de los lugares donde no se enseña la verdad total, donde no se enseña la verdad bíblica, porque son sistemas caídos. Esto lo entendió en su plenitud Carlos Fick. Carlos Fick predicó por primera vez su famoso sermón: salid de ella, pueblo mío. Esto está dentro del contexto del movimiento millerita. Mira, se dio la proclamación
del mensaje del primer ángel. ¿Qué enseñó el mensaje del primer ángel? Acerca del inicio del juicio investigador. Es decir, que el movimiento milerita empezó a estudiar la cronología de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y la cronología era correcta, era exacta, pero el movimiento milerita se equivocó en algo. Se equivocó en el evento. ¿Qué enseña la profecía de las 2300 tardes y mañanas? Que al culminar la profecía, Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Pero Miller pensó, Samuel Snow, ellos pensaron que Jesús se estaba refiriendo a la tierra. Ellos pensaban de manera equivocada que el lugar santísimo era la tierra. Y ellos pensaron para sí, bueno, si Cristo va a pasar al lugar santísimo a purificarlo, significa que lo va a purificar con fuego. Ellos así lo entendieron y así lo enseñaron, pero claro, no era así. Y es por eso que ellos enseñaron que Cristo venía en 1844. Pero lo que sucedió es que en 1844 Jesús pasó al lugar santísimo y no a esta tierra como ellos pensaban. Entonces ese era el mensaje que predicó el movimiento milerita en ese tiempo, que Cristo venía y que habían que prepararse para estar listos con el Señor. Y en ese momento Carlos Fitt pensó ¿en quién? Pensó en los movimientos caídos, pensó en todas esas personas sinceras que estaban en movimientos que habían caído moralmente, doctrinalmente, bíblicamente y que estaban enseñando el error. Fick entendió que si esa gente se quedaba allí, iban a recibir las 7 postreras plagas. Es por eso que la primera parte de este cumplimiento, salí de ellas, pueblo mío, empezó a cumplirse en ese tiempo. Es que este texto, salí de ellas, pueblo mío, tiene 2 cumplimientos. El primero se dio en los tiempos en que Fick predicó. ¿Por qué? Porque antes de 1844, cuando el movimiento milerita predicaba que Cristo venía, Fick se encargó de predicar a las personas y les decía, si estás en un movimiento caído, sal de allá, pero sal ahora. Esa fue la predicación de Fick. Y aquí se cumplió la primera parte de esta profecía. La segunda parte se va a cumplir cuando se dé el fuerte pregón, cuando se dé una predicación bajo la dirección del Espíritu Santo, cuando este mensaje se convierta en un fuerte clamor bajo la dirección del Espíritu Santo, es decir, dentro del contexto de la lluvia tardía, allí se habrá cumplido ya este mensaje. Ahora, repito, este mensaje empezó a cumplirse en los tiempos de Carlos Fick, pero también se va a cumplir en nuestro tiempo, cuando se dé el descenso del ángel de Apocalipsis 18, cuando toda la tierra sea alumbrada con su gloria, cuando este mensaje se convierta en un fuerte pregón, se dará la lluvia tardía. Y ahí se dará el cumplimiento de este mensaje. Y el mensaje que se convertirá también en un fuerte clamor es: salid de ellas, pueblo mío. Y si el pueblo no sale, si las personas sinceras no salen, pues participarán de las 7 postreras plagas. Ahora te voy a leer algo de lo que predicaba Charles Fitt. Mira lo que dice. Si tú odias la venida de Cristo, si tú te opones a su reino personal sobre la tierra,
si tú odias la segunda venida de Cristo, si tú te opones a su reinado personal sobre la tierra, como Dios ha jurado que lo hará, si tú tienes miedo o te avergüenzas de recibir y confesar la verdad en estos temas memorables, entonces no me culpes a mí de decir que tú eres el anticristo. Eso enseñaba Carlos Fick. Carlos Fick hizo un llamado personal a sus lectores. Si tú eres un cristiano, sal fuera, sal de Babilonia. Si tú pretendes ser considerado un cristiano cuando Cristo aparezca, sal de Babilonia, sal fuera y sal ya. Eso era lo que predicaba Charles Fick. De paso, te comento algo. Charles Fick murió, creo que 2 semanas antes, a 1844, y su familia no lo lloró, no le hizo duelo. ¿Sabes por qué? Porque sus hijos y su esposa pensaron, bueno, él falleció hoy, dígase así, ¿no? Y ella dijo, bueno, Cristo vendrá en 1844 y lo viene a resucitar. Y ellos lo tomaron como un viaje. Es por eso que a él no lo lloraron, pues la esperanza estaba en el pronto retorno de Cristo Jesús. Muy bien. El mensaje de que cayó Babilonia fue predicado por primera vez por el movimiento adventista de los mileritas entre junio y agosto de 1844 y se aplicó a las iglesias que rechazaron el mensaje del primer ángel en cuanto al juicio. Los que rechazaron el mensaje predicado por Fick, aquellos van a recibir las plagas. Pero aquellos que se unieron al mensaje, allí se unió, allí se cumplió parte de esta profecía. Y como dije antes, este mensaje, salí de ella, pueblo mío, tendrá otro cumplimiento cuando se dé el fuerte pregón. Y quiero aprovechar también la oportunidad para aclarar algo. Muchos movimientos están diciendo que esta iglesia es Babilonia y nosotros sabemos que no es así. Es por eso, usted que se cree que ha recibido, usted que cree que ha recibido nueva luz dentro de la iglesia, tenga cuidado si le dice a la iglesia Babilonia. Tenga cuidado, no cometa ese error, no diga que esta iglesia es Babilonia. ¿Sabe por qué? Porque en los tiempos de la hermana White también se levantaron individuos que dijeron que la iglesia adventista era Babilonia y la hermana White los confrontó, los enfrentó y les dijo que ese era un mensaje satánico que ellos estaban dando. La iglesia adventista no es Babilonia y nunca lo será. Otra cosa es que haya personas que Babilonia está en su corazón, no en la iglesia. Así que dejo claro esto. Usted que está enseñando que la iglesia es Babilonia, tenga cuidado, porque ese es un mensaje satánico. Bíblicamente te he demostrado quién es Babilonia. Son las iglesias que cayeron moralmente, que cayeron doctrinalmente y que rechazaron las verdades distintivas del mensaje del primer ángel. Y esta iglesia enseña el triple mensaje angélico. Y es por eso que yo me siento contento de formar parte de una iglesia que no ha caído ni caerá. ¿Ya? ¿Está claro esto? Yo sé que sí, es verdad que en ciertos sectores de la iglesia se cometen errores, pero eso no significa que es la iglesia. Son ciertos sectores, son ciertos miembros, son ciertos administradores que a su tiempo tendrán que rendirle cuenta ¿a quién? A Dios. Elena White es certera cuando dice que esta iglesia jamás caerá. Muy bien. Vamos a continuar.
Ahora, ¿cuál es el gran pecado de Babilonia? El gran pecado de Babilonia son las falsas doctrinas que enseñó. Una de ellas es la inmortalidad del alma. Otro gran pecado es enseñar el falso día de reposo como el día domingo. Otra de sus falsas doctrinas es la doctrina del limbo, la doctrina del purgatorio. Todo eso no lo presenta la Biblia. A usted que le gusta investigar la Biblia, busque en la palabra de Dios dónde dice purgatorio y me enseña el texto. Lo escribe en los comentarios. Miren, aquí cito algunos ejemplos. En el Concilio de Nicea fue convocado para instituir el culto a las imágenes, cuando el segundo mandamiento dice que no hay que adorar imágenes, ni tampoco inclinarse delante de ellas. También está la teoría de la inmortalidad del alma. Nosotros sabemos que son falsas doctrinas. Mira cómo la calificó Martín Lutero. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Martín Lutero la clasificó entre las fábulas monstruosas que forman parte del estercolero romano. Esto lo dijo Lutero. Ahora, en el edicto de Constantino, ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 relativa al día de descanso, era como sigue. El emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo todas las clases de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitía a los labradores que trabajaban los domingos en faenas agrícolas si el tiempo era favorable. Una ley posterior al año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales y finalmente en el siglo VIII se aplicaron todo su rigor al domingo cristiano y las prohibiciones del sábado. En el Concilio de Trento también se enseñó la doctrina del purgatorio, doctrinas que no tienen una base bíblica. Ahora quiero llegar ya al final de este tema. Escucha esto. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará sus frutos. La verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de las iglesias serán impotentes para detenerlos. Es decir, que muchos conocen la verdad y están en sistemas caídos o que están en sistemas caídos, pero ellos no salen de esos sistemas caídos. ¿Y sabes por qué? Porque allí están los lazos familiares. Muchos dicen, es que yo voy a morir con lo que creía mi mamá, con lo que creía papá. ¿Y qué tal si esas doctrinas serán erradas? ¿Te vas a quedar también por los lazos familiares con doctrinas erradas? No, tu lazo principal, tu lazo emocional en cuanto al contexto bíblico, no debe ser la familia, debe ser, en este caso, Cristo Jesús. Porque si te quedas en sistemas caídos, recibirás las 7 postreras plagas. La verdad les será más precisa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Sabes, en esta hora quiero hacerte una invitación. Te invito a que puedas reconsiderar tus creencias, que puedas revisar tus doctrinas. Mira si no estás en un sistema caído. Mira si no estás en un sistema que la Biblia lo llama Babilonia. Y si ya te diste cuenta que estás en el error, te invito a salir.
Te invito a que tomes una decisión por Cristo Jesús y salgas de sistemas caídos, porque Dios te ha prometido darte vida eterna. Y si conociendo la verdad te quedas en el error, la Biblia menciona que recibirás o recibirán los que se queden en el error las 7 postreras plagas. Y no creo que conociendo la verdad la rechaces. Quiero invitarte a salir de sistemas caídos. Ven a la verdad, ven a la Biblia, ven a Dios, ven a Jesús. Y Él te dará una hoja en blanco para escribir una nueva historia. Y escribirá en tu corazón las doctrinas correctas. Sin más que decir, me despido. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones.